Capítulo 4. Cuando encontré ese sobre bajo mi puerta, supe que era una trampa. Pero lo peor no era lo que Adrián me pedía, sino lo mucho que yo deseaba caer en ella. Los días después del incidente del paquete fueron un infierno. Adrián evitaba mirarme en el ascensor, y yo fingía no escuchar sus pasos nocturnos. Pero el jueves siguiente, algo cambió. Algo que no pude ignorar. Eran las 3 de la madrugada. Estaba tirado en el sofá, viendo una serie sin prestar atención, cuando un golpe en la puerta me hizo saltar. Abrí con cautela, esperando encontrarme a la señora Ruiz pidiendo sal o al repartidor de pizza equivocado. Pero no había nadie. Solo un sobre negro en el suelo, sellado con cera roja. Dentro, había una hoja de papel grueso. Al desdoblarla, reconocí el trazo del carboncillo al instante. Era un dibujo de su apartamento. La cama deshecha, las cortinas entreabiertas, y en el centro, 2 figuras. Una recostada sobre las sábanas, la otra inclinada sobre ella, las manos enterradas en el pelo oscuro de la primera. No había rostros, pero la cicatriz en el brazo de la figura debajo era inconfundible. Era yo. Y junto al dibujo, una dirección escrita con letra pulcra. Calle Martí, 24. Estudio 5. Mañana. 22 horas. Ven solo. Quemé el papel en el fregadero, jurando que no iría. ¿Qué era? ¿Una cita? ¿Una trampa? Pero cuando amaneció, ya había decidido lo contrario. Necesitaba respuestas. O al menos, eso me decía a mí mismo. La dirección pertenecía a un viejo edificio industrial cerca del puerto. Subí las escaleras de hierro oxidado hasta el estudio 5, cada paso resonando como un tambor. Antes de tocar, la puerta se abrió sola. Dentro, solo había un caballete con una lona cubierta y velas encendidas en el suelo. Y él, de pie junto a la ventana, con una camisa abierta y los dedos manchados de tinta. Pensé que no vendrías, dijo sin mirarme. ¿Qué es esto? Escané la habitación, buscando salidas. No había. Un lugar donde nadie nos ve, se volvió, y vi que llevaba un collar de plata. Donde puedo hacer lo que realmente quiero. Se acercó, lento, como un gato callejero. Yo retrocedí hasta tropezar con el caballete. La lona cayó, revelando un cuadro inacabado. Yo, desnudo, las manos atadas con una corbata negra, los ojos cerrados en éxtasis. Me ruboricé hasta la raíz del pelo. ¿Te gusta? Preguntó, rozando el lienzo con un dedo. Es para una colección privada. Clientas adineradas que pagan fortunas por fantasías. ¿Y yo soy parte de tu fantasía? Logré decir, aunque la voz me temblaba. Él sonrió, mostrando los dientes. No. Tú eres la fantasía. Me agarró de la muñeca y me arrastró hasta el centro de la habitación. Su piel estaba caliente, casi quemando. Quiero dibujarte, susurró. Aquí. Ahora. Pero no como esos bocetos robados. Quiero que elijas esto. ¿Y si digo que no? Reté, aunque el pulso me delataba. Entonces te vas, soltó mi mano de golpe. Pero no volveré a mirarte. Ni a tocarte. Ni a susurrar tu nombre por las noches. La habitación olía a trementina y sudor. Las velas parpadearon, proyectando sombras que bailaban sobre sus pómulos afilados. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Él señaló una silla de madera junto al lienzo. Quítate la camisa. Siéntate. Y no te muevas. Lo hice. Cada botón que desabroché fue una rendición. Cuando la camisa cayó al suelo, él contuvo el aliento. Me observó como un coleccionista observa una reliquia, codicioso, meticuloso. Luego, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Los primeros minutos fueron insoportables. Sentía sus ojos recorriendo cada centímetro de mi torso, mis hombros, el hueco de la clavícula. Pero luego, algo cambió. Sus trazos se volvieron frenéticos, el lápiz rompiéndose contra el papel. Jadeaba. Sudaba. Como si el dibujo lo estuviera consumiendo. Así, murmuró,
mordiendo el labio inferior. Así es como deberías estar siempre. Expuesto. Vulnerable. Mío. Me levanté de un salto, cubriéndome con los brazos. No soy tuyo, dije, aunque sonaba a mentira. Él arrojó el lápiz y se acercó. Ahora estaba tan cerca que podía ver las motas de pintura seca en su cuello. ¿No? Susurró. Entonces, ¿por qué tiemblas cuando me miras? ¿Por qué guardas mis dibujos bajo la almohada? Su mano rozó mi costado y un escalofrío me recorrió la espalda. Para entenderte, mentí. No, su boca rozó mi oreja. Es porque quieres que te haga esto. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se cerraron sobre mi cuello. Fue rápido. Brutal. Una mordida disfrazada de beso. Me aferré a sus hombros, sin saber si empujarlo o atraerlo. Pero él se separó de golpe, riendo. Así se siente, dijo, señalando el lienzo. Ahora estaba terminado, yo, en la silla, con la cabeza hacia atrás y los ojos llenos de un deseo que ni yo mismo reconocía. Vete, ordenó de pronto, volviéndose. Antes de que decida no dejarte ir nunca. Salí corriendo. Pero al llegar a casa, encontré otro sobre. Dentro, un trozo de tela negra, su corbata y una nota. La próxima vez, no te detengas. Y esa vez llegó antes de lo que esperaba. Porque esa noche, cuando los ruidos comenzaron, ya no venían de su apartamento. Venían del mío. Capítulo 5. Encontrar ese cuaderno fue como abrir la caja de Pandora. Dibujos que no debían existir. Secretos que no debían respirar. Y una pregunta, ¿cuánto llevaba Adrián soñando conmigo? Nunca me consideré un cobarde. Hasta ese día. Hasta que me planté frente a la puerta de Adrián, la llave robada sudando en mi palma, y dudé. ¿Qué demonios estaba haciendo? Espiar a un vecino, invadir su privacidad, pero ya no era solo curiosidad. Era necesidad. Necesitaba entender por qué sus dibujos me perseguían hasta en los sueños. La llave giró con un clic que sonó como un disparo. Empujé la puerta lentamente, esperando una alarma, un perro, cualquier cosa. Pero solo entró el silencio. Y su aroma. Bergamota, sí, pero también óleo fresco y algo más, incienso quemado. Como si el aire mismo estuviera embotellando sus obsesiones. El apartamento era un reflejo de él, frío, calculado, pero con grietas. Las paredes blancas estaban salpicadas de cuadros abstractos, y en el centro, una mesa de madera tallada llena de frascos de pintura y pinceles sucios. Pero lo que me detuvo fue la pared del fondo. Una explosión de bocetos clavados con furia, cuerpos desnudos, rostros borrosos, manos entrelazadas. Y entre ellos, como un hilo rojo en un tapiz, yo. Me acerqué, temiendo que los dibujos cobraran vida. Ahí estaba, yo leyendo en el parque, con la camisa arremangada y una cicatriz en el brazo que solo alguien que me hubiera mirado podría captar. Yo en la lavandería, inclinado sobre la lavadora, la nuca expuesta. Yo dormido en el sofá, la boca entreabierta, las piernas dobladas en un ángulo que ni yo mismo conocía. Cada trazo era una violación. Una confesión. En la esquina inferior de uno de los dibujos, una fecha, hace 6 meses. 6 meses. ¿Desde cuándo me observaba? ¿Desde antes de que intercambiáramos siquiera un hola en el ascensor? Sentí un escalofrío. Había vivido meses siendo su musa involuntaria, su fantasía clandestina. Sobre la mesa, un cuaderno negro con las esquinas gastadas llamó mi atención. Lo abrí por la mitad y el papel crujió como un hueso roto. Las primeras páginas eran caóticas, bosquejos de extraños, paisajes oscuros. Pero al llegar a la página 43, aparecí yo. Y no solo yo. Nosotros. En una hoja, Adrián y yo estábamos en su cama. Él sentado en el borde, yo de pie frente a él, desabrochándole la camisa. En otra, compartíamos una ducha, el vapor empañando el vidrio, mis manos apoyadas en sus hombros. Pero el dibujo que me heló fue el de la página 80, ambos en el suelo del estudio,
Él encima de mí, los labios separados por 1 centímetro, sus dedos enterrados en mi pelo. No eran fantasías. Eran instrucciones. Un guión que él había escrito para nosotros. ¿Te gusta lo que ves? La voz de Adrián resonó como un truco y el cuaderno se me escapó de las manos. Se apoyaba en el marco de la puerta, la maleta abandonada a sus pies. Llevaba una chaqueta de cuero que le ceñía los hombros como una segunda piel, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y triunfo. ¿Cómo? Tragué saliva. ¿Cómo sabías que vendría? Porque te conozco, caminó hacia mí, lento, como si midiera cada paso. Sabía que no resistirías. Que necesitarías ver hasta dónde llega esto. Se detuvo a 1 metro de distancia. El aire olía a peligro. ¿Y esto qué es? Señalé los dibujos, tratando de sonar firme. ¿Acaso? ¿Stalking artístico? Él se rió, un sonido áspero que me erizó la piel. No. Esto es lo que pasa cuando intentas no tocar a alguien, rozó el borde del cuaderno caído. Cuando te obligas a quedarte en las sombras, pero las sombras te devuelven el favor. Me agarró del brazo, y su contacto fue una descarga. Me arrastró hasta la pared de bocetos, clavándome contra ella. Mira, susurró, señalando un dibujo de mí mordiendo el labio frente al ordenador. Esto lo hice el día que llegaste. Llevabas una camiseta de Star Wars y calcetines desparejados. Te sentaste en las escaleras a llorar porque habías roto con tu novio. ¿Cómo? Mi voz se quebró. Porque estuve ahí, sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. En el rellano. Escuché cada sollozo. Cada maldición. Y quise entrar. Quise, su respiración se aceleró, consolarte de maneras que no debía. Su boca estaba a centímetros de la mía. Podía contar las pestañas que bordeaban sus ojos verdes, las venas azules en sus párpados. Porque yo. Repetí, esta vez casi sin aliento. Porque eres la única persona que no finge, sus labios rozaron mi oreja. La única que tiembla de verdad. Y eso, es irresistible. Me besó. O tal vez fui yo quien cerró la distancia. No lo sé. Solo recuerdo el sabor a café amargo y vino tinto, sus manos agarrando mi cintura como si temieran que me desvaneciera, y el cuaderno siendo pisoteado bajo nuestros pies. Sus dedos se enredaron en mi pelo, tirando con fuerza justo como había dibujado en aquella página prohibida. Y por un segundo, todo encajó, los gemidos que escuchaba por las noches, los dibujos, las miradas. Él no quería solo observarme. Quería crearme. Fue él quien se separó, jadeando, con los labios hinchados y el pelo revuelto. Vete, gruñó, apartándose como si yo lo hubiera quemado. Ahora. Corrí. Pero no sin el cuaderno. Esa noche, bajo la luz tenue de mi lámpara, lo hojeé hasta que las páginas se marcaron en mis retinas. En la última hoja, un dibujo a tinta roja, los dos desnudos en el suelo de su apartamento, las manos entrelazadas, las piernas enredadas. Y debajo, una nota escrita con letra temblorosa. Cuando caigas, será para siempre. Cerré el cuaderno, pero ya era tarde. Las líneas se habían grabado en mi mente. Y cuando, horas después, llamaron a mi puerta, supe que no había vuelta atrás. Porque esa vez, cuando abrí la puerta y lo vi allí, con los ojos oscuros y una carpeta en la mano, ya no era su musa. Era su cómplice. Capítulo 6. La tormenta comenzó como un susurro y terminó como un rugido. Y en medio del caos, Adrián y yo quedamos atrapados en la única habitación donde ya no podíamos mentir. Valencia no suele tener tormentas violentas. Pero esa noche, el cielo decidió romper todas las reglas. Yo estaba editando un vídeo para un cliente, escuchando el leve tamborileo de la lluvia contra el cristal, cuando el primer trueno sacudió el edificio. Las luces parpadearon, y en ese instante, lo vi, la silueta de Adrián tras la cortina de su ventana, inmóvil, mirando hacia mi apartamento. Me aparté de la pantalla, el corazón acelerado. ¿Cuánto llevaba allí? ¿Qué quería?
Pero antes de que pudiera reaccionar, un relámpago azul iluminó la habitación, seguido de un estruendo que hizo temblar los muebles. Las luces se apagaron. Y en la oscuridad, escuché algo peor que el trueno, un grito ahogado al otro lado de la pared. ¡Adrián! Grité sin pensar, levantándome tan rápido que la silla cayó al suelo. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia azotando los cristales y mi respiración entrecortada. Agarré una linterna del cajón y salí al pasillo. La puerta de Adrián estaba entreabierta, balanceándose con el viento que entraba por su ventana rota. Vidrios rotos cubrían el suelo, y entre ellos, manchas oscuras que no quise identificar. ¿Adrián? Llamé, iluminando la sala con la linterna. El haz de luz reveló el desastre: cuadros caídos, el sofá volcado, y en el centro, él. Arrodillado junto a la mesa, una mano apoyada en el suelo, la otra presionando un paño contra su brazo sangrante. ¿Qué haces aquí?, gruñó, tratando de incorporarse. Pero una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe, dejándonos encerrados en la penumbra. «¿Estás herido?», dije, acercándome. El piso crujió bajo mis pies. «No es nada», intentó levantarse, pero se tambaleó. La linterna iluminó su rostro pálido, sudoroso, los labios apretados por el dolor. Sin pensar, corrí hacia él. El paño estaba empapado de sangre. Un vidrio largo y afilado sobresalía de su antebrazo. «Déjame ver», ordené, arrodillándome. Él intentó apartarse, pero su cuerpo cedió. Cayó sentado contra la pared, jadeando. «No, no quiero tu ayuda», murmuró, pero su voz carecía de fuerza. Ignoré sus palabras. Le quité el paño con cuidado, y él contuvo un gemido. El vidrio había cortado la piel en diagonal, profundo. Sangraba mucho, pero no parecía haber alcanzado una arteria. «Necesito sacar esto», dije, buscando algo para presionar. Encontré una camisa limpia entre los escombros. «No toques», protestó, pero ya había agarrado el vidrio con la camisa enrollada en mi mano. Con un tirón rápido, lo extraje. Él gruñó, clavando los dedos en mi hombro con fuerza suficiente para dejar marcas. Apreté la herida con la tela, sintiendo su sangre caliente filtrándose entre mis dedos. «Estás loco», susurró, pero no me soltó. La linterna yacía en el suelo, proyectando sombras danzantes en las paredes. La lluvia seguía azotando, pero ahora el sonido era un telón de fondo para nuestra respiración sincronizada. Pasaron minutos. Horas. No lo sé. Hasta que el sangrado cesó. «¿Por qué viniste?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. «Te oí gritar», respondí, evitando su mirada. «No grito», replicó, áspero. «Nunca». «Pues lo hiciste», levanté la cabeza, desafiante. «Y no iba a dejarte desangrarte solo». Sus ojos brillaron en la oscuridad. Lentamente, su mano soltó mi hombro y se deslizó hacia mi cuello. «Eres un idiota», murmuró, pero su voz era suave, casi tierna. No supe quién se movió primero. Si fui yo quien se inclinó, o él quien me atrajo. Pero de pronto, nuestras frentes estaban juntas, sus labios a 1 centímetro de los míos. Olía a sangre, sudor y bergamota. Un cóctel letal. «Lucas», susurró, y mi nombre en su boca sonó a pecado. El trueno rugió fuera, pero dentro, solo existía su aliento mezclándose con el mío. Sus dedos se enredaron en mi pelo, tirando con suavidad. Y entonces, la linterna se apagó. La oscuridad fue absoluta. Pero no necesitábamos luz. Sus labios encontraron los míos con una precisión aterradora. Fue un beso lento, profundo, como si hubiera estado practicando cada ángulo en esos dibujos prohibidos. Sus manos recorrieron mi espalda, tirando de mi camisa para sentir piel. Yo me aferré a su chaqueta, temiendo que todo fuera a desvanecerse. «Así no», murmuró entre besos, desabrochando mis botones con dedos expertos. «Así no es como lo imaginé». «¿Cómo?», logré preguntar, pero él me cayó con otro beso, mordiendo mi labio inferior.
Más lento, susurró contra mi boca. Te dibujé 1000 veces, pero esto, su mano se deslizó bajo mi camisa, quemando, esto es mejor. Me derrumbé contra él, sin importar el suelo frío o los vidrios rotos. Sus dedos trazaron la cicatriz de mi brazo, luego bajaron hasta mi cintura, deshaciendo mi cinturón con una habilidad que me hizo dudar de cuántas veces había practicado esto en su mente. Pero entonces, un golpe en la puerta nos separó. «Oye, ¿están bien ahí dentro?», gritó una voz desde el pasillo. Era el conserje. Adrián me apartó de un empujón, jadeando. Sus ojos brillaban con rabia y miedo. «Vete», ordenó, ajustándose la chaqueta para cubrir la herida. Ahora. Me levanté tambaleándome, la camisa abierta, los labios hinchados. Antes de salir, miré hacia atrás. Él estaba recostado contra la pared, la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados. Como en aquellos dibujos que tanto lo delataban. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el conserje al verme salir, pero corrí a mi apartamento sin responder. Horas después, cuando la tormenta amainó, encontré un sobre deslizándose bajo mi puerta. Dentro, un trozo de tela manchada de sangre, la camisa que usé para vendarle el brazo, y una nota. «La próxima vez, no habrá interrupciones». Y no las hubo. Porque cuando volvió a buscarme, la herida en su brazo era lo único que seguía abierto entre nosotros.